Para hacer un análisis, luego de que el diputado Felipe Alejos recusara a 9 magistrados de la Corte Suprema y pidiera que 2 más se excusaran de conocer del proceso de antejuicio en su contra. Esto llamó la atención por varias razones, pero también en todo el panorama y en toda la opinión pública está en este momento muy repetido el tema del financiamiento electoral ilícito y también de la elección al nuevo fiscal general. Así que los tocaremos durante las próximas, ¿cuánto tiempo nos queda? 1:30 aproximadamente. Así que, Marielos, creo que ya le ponemos nombre y apellido. Ya es justo y necesario. Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala, y Estuardo Ralón, abogado constitucionalista, y tenemos una etiqueta EU Justicia. EU Justicia, sí, para que usted pueda participar con nosotros. Y entonces, después de ello, vamos a empezar al revés de como empezó don Próspero, ¿le parece? Así que, me parece. Licenciado Samayoa, vamos a ver cuál es el análisis que usted hace del planteamiento que ha hecho el abogado defensor del diputado Felipe Alejos, recusar a 9 magistrados porque él votó por ellos. O sea, hablo de el diputado Alejos. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, creo que desde antes de que sucediera esto ya se anunciaba que el diputado Felipe Alejos empezaba a generar un proceso de litigio malicioso. De hecho, antes de esto, él presentó algunas acciones en contra de los jueces, que evidentemente no fueron declaradas con lugar en su momento, y ahora presenta este tipo de acciones, lo cual primero no tiene un fundamento legal dentro de lo que la ley del organismo judicial nos habla de excusas y recusaciones, digamos, no tiene una figura específica en donde pueda fundamentarse. Y lo segundo es que él tuvo la oportunidad de participar en la votación para la designación de los magistrados de salas de apelaciones por su función como diputado, que es una función que la ley le otorga y que él tiene que cumplir, digamos, bajo el evento de poder designar a estas personas. Eso no genera ni conocimiento o relación de amistad, no genera ninguna vinculación directa de intereses que puedan existir entre ambas partes. Por lo que a mí me parece, primero me parece que se abusa del derecho. En este caso hay un abuso del derecho. Lo segundo, desde el punto de vista político, me parece que hay una forma más del evento de promover impunidad. Y desde el punto de vista del litigio, me parece que estamos frente precisamente a lo que hemos venido denominando en diferentes espacios varias personas el litigio malicioso. Bueno, y licenciado Ralón, en todo caso, ¿esto podría ser una estrategia para ganar tiempo? Sí, lo veo de esa manera. Muy buenos días a todos los oyentes. Creo que en materia de antejuicio es muy clara la ley que una vez se plantea una acción penal, cuando alguien tiene derecho a antejuicio, pues el juez se debe de inhibir y trasladar a la Corte Suprema de Justicia, quien nombra pues un juez pesquisidor en el caso de que sea un diputado al Congreso el que tiene ese derecho. Cualquier tipo de actuación procesal con el ánimo de depurar, retardar o que se califiquen aspectos de forma o de fondo no están contemplados en la ley. Es en la etapa de investigación de las pesquisas en donde ante ese juez pesquisidor el que se sienta con algún derecho de señalar aspectos de forma o de fondo tiene la oportunidad de hacerlo. Es decir, la regulación es clara. Me llama la atención y creo que es un tema de fondo, el conflicto de interés. El conflicto de interés es algo que no está regulado en nuestra legislación como debería de estar. No se puede argumentar un tema de conflicto de interés para inaplicar normas constitucionales o normas de carácter legal. O sea, por ejemplo, el hecho de decir, como yo fui uno de los que voté por estos magistrados, hay un conflicto y entonces ya no pueden conocer asuntos en donde yo estoy involucrado, me parece que no es la vía de la inaplicación. Es un argumento que a mi criterio no va. Sería similar, porque también se ha hablado de que viene la elección de fiscal y que como el presidente pudiera tener conflicto de interés, que el presidente no cumpla su obligación constitucional.
constitucional. O sea, donde hay norma constitucional y donde hay norma legal, no se puede pedir la inaplicación por un conflicto de interés que no está reglamentado. Ahora bien, el diputado Lejos, en su defensa, como ya lo mencionó, el licenciado Samayoa había argumentado actividad procesal defectuosa antes. Y de hecho, ¿cómo se lee esto? Como que está, la pregunta de María Lucio, como el que la reitero, ganar tiempo, ¿cómo se lee en un proceso de antejuicio? Bueno, se puede interpretar muy mal, digamos, en el sentido de querer primero retardar que llegue el momento de la investigación por algún evento que deba desaparecer primero de información y así luego poder de forma más solvente enfrentar esto, pero habiendo manipulado ya información. Ahora, lo que se puede interpretar, primero lo que preocupa es que un funcionario que tiene esa calidad constitucional de dignatario utilice recursos legales de forma inapropiada en momentos no apropiados o procesalmente en tiempo, y que todo esto lo esté generando en lugar de enfrentar un proceso de investigación, que es a lo que el antejuicio va. El antejuicio ni siquiera está juzgándolo sobre una posible participación, sino que lo que quiere es abrir la puerta a poder investigar. Entonces, primero se interpreta muy mal, nos genera muchas dudas sobre lo que el diputado está buscando, y lo que ya puedo decir es que está tratando de entorpecer cualquier evento de información y está tratando de desvanecer toda esa información que pueda vincularlo a algún caso en específico. Eso es lo que surge en la creencia de uno. Y lo otro es que lamento, pero yo no podría meterme a juzgar específicamente al colega que le presta la asesoría. Sin embargo, creo que no es la mejor estrategia el buscar maliciosamente retardar, enfrentar este tipo de procesos. Bueno, llegan ya los mensajes a través de la etiqueta EU Justicia. Algunos nos están preguntando si vamos a comunicarnos con el diputado. Sí, de hecho sí. Aquí está en el plan, no lo habíamos dicho, pero por supuesto que se intentará comunicarse o con él o con su abogado. Y Alejandro Balcés nos dice: Ríos Montt en su oportunidad recusó a toda la Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que hacen los que buscan impunidad. Y Sergio Hernández, por su lado, nos dice: el litigio malicioso ya es una norma. Las defensas de los políticos acusados en actos ilícitos siempre lo utilizan. Lamentable que la justicia sea tan débil cuando se trata de casos contra la corrupción. Licenciado Ralón, ¿qué nos dice usted al respecto? Y sin duda alguna, el hecho de tener un sistema de justicia débil como el que tenemos aún en Guatemala hace que todo este tipo de situaciones no tengan una pronta resolución y que hayan abusos de derecho y que se litigue no necesariamente en buena fe. Y recordemos que en este tipo de investigaciones, cuando hay un juez contralor, precisamente es ese juez contralor el que debe evitar abusos de cualquiera de las partes que forman del proceso, ni que haya un abuso de quien está investigando y tampoco que haya un abuso de la persona que está siendo investigada, más en los casos, digamos, de índole penal. Es decir, corresponde precisamente al juez muchas veces rechazar in limine memoriales que son espurios, que no tienen sustento, poder certificar en algunos casos lo conducente si hay un abuso de derecho que quebranta otro tipo de normativa. Es decir, el papel del juez en la sociedad, en un sistema republicano, democrático, es fundamental para que vaya haciendo su función contralora y que ninguna de las partes abuse de los recursos que la ley marca. Ahora bien, licenciado Samayoa, usted se ponía en los zapatos del colega que está defendiendo, o sea, sea colega suyo, pues, lo mío. Del abogado. Del abogado. La verdad es que a la hora de enfrentar un antejuicio, ¿qué es lo que tendría que hacer un abogado defensor? ¿Intentar reunir pruebas como para que desvanezcan el señalamiento? ¿O cómo hay que operar en ese sentido? Sí, él tiene la oportunidad de poder acudir ante el juez y poder descargar el evento por el cual están solicitando el antejuicio. En vez de entorpecerlo. Yo creo que hemos incurrido en nuestro país, muchos abogados, en un evento de tratar de entorpecer procesos y esto no le resulta beneficioso al final, ni al sistema de justicia, ni a la sociedad, y mucho menos a la persona que uno le presta la asesoría. En este caso en específico,
el problema es que las implicaciones son o tienen otro tipo de alcances. Es un diputado, sabemos los señalamientos que hay en contra del Congreso, la situación que tenemos en el país de corrupción, poca transparencia, trasiego de información, todos los eventos de cohecho, malversación de fondos que hemos visto, y cuando se enfrenta a uno de estos procesos, un político íntegro, idóneo, con transparencia, no entorpece el proceso de justicia. Lo que hace es enfrentar el sistema de justicia para poder aclarar y poder dejar las cuentas claras de que es una persona que ha sido acusada o investigada sin necesidad de haberlo hecho. Pero entorpecerlo ya genera, por supuesto, todo esas dudas y genera todo este evento de que utilizar el derecho de mala forma lo pone como una persona que además dudo de su transparencia y de la posibilidad que tenga de poder favorecer el sistema de justicia. Bueno, y hay mensajes, Marielos. Sí, bueno, yo recordándoles nada más, si acaban de llegar, que también estamos intentando la comunicación con el diputado Felipe Alejos o bien con su abogado, y mientras tanto la etiqueta EU Justicia disponible para que usted envíe sus mensajes. La Bruja dice, por ejemplo, está ganando tiempo en lo que el resto de corruptos, dice, del Congreso siguen con iniciativas sucias igual que ellos. Y en ese sentido también Sergio opina y dice lo siguiente: tenemos que señalar que al blindaje al puesto que ostenta de derecho de antejuicio quiere evitar ser investigado. Lo que deja claro es que teme algo y evita ser investigado, que conste que no está siendo acusado. Licenciado Ralón, ¿qué opina de estos mensajes? Sí, creo que también hay un punto de fondo a resaltar alrededor de esos mensajes, y es que cuando se dio la propuesta de reforma constitucional, uno de los consensos, de los pocos que hubo en las mesas técnicas precisamente, era eliminar el antejuicio como hoy lo tenemos. Si no me equivoco, fue el primero que eliminaron, ¿verdad? Y cuando llegó la discusión al Congreso fue el primer artículo en ser desechado. Lamentablemente el texto que llegó al Congreso llevaba otras cosas no consensuadas o no conversadas, y eso dificultó y se perdió una oportunidad por abordar temas que no llevaban consensos. Pero de los consensos, digamos, de la multiplicidad de sectores en esas mesas de diálogo, en donde sí había confluencia, es que el antejuicio no puede continuar estando regulado como está hoy en Guatemala. Es decir, el hecho de ese privilegio es un privilegio que no favorece la rendición de cuentas, que es tan importante en el ejercicio de la función política y de la función pública. Y entonces, sin duda alguna, lo que vemos es que se protege y se abusa de ese privilegio para evitar que muchas veces investigaciones sigan su curso o puedan tener el ritmo y la velocidad que se necesita. Entonces, sin duda alguna, es una tarea que quedó pendiente, una oportunidad perdida, lamentablemente, de ese proceso que sucedió. Yo quisiera, porque me parece muy interesante lo que dice el licenciado Rolón, no podemos seguir aplazando la discusión sobre el tema del antejuicio, digamos. Y es evidente que el antejuicio se ha vuelto una figura que, en lugar de proteger de forma adecuada la función pública, se ha tornado en un evento de impunidad. Y no es esa su naturaleza, ni ese es su fin. Entonces me parece que es muy sano como sociedad que discutamos si vamos a mantener la figura del antejuicio o si la vamos a regular de una forma distinta, de tal manera que impida que todos estos eventos, para lo que se usa actualmente desnaturalizadamente, sea utilizado. Uno de los eventos es: no puede ser posible que el antejuicio se utilice para proteger a personas, a funcionarios, cuando no son delitos relacionados con su puesto, por ejemplo. Esto precisamente iba a plantear. En algún momento, quien fuera comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, dijo en estos micrófonos que él veía inadmisible que el antejuicio se aplicara, por ejemplo, en casos de violencia doméstica. Pero también hace tal vez unos 2 o 3 meses vino la fiscal general Telma Aldana, y cuando se le preguntó qué había sentido cuando había llegado el alcalde capitalino Álvaro Arzúa a la conferencia de prensa en la que estaban presentando precisamente el antejuicio en su contra, ella dijo que ella sintió que iba a subirse al estrado, a la tarima, y que iba a golpear al comisionado Velázquez, y dijo: yo lo hubiera detenido en flagrancia, lo cual indica que ahí el antejuicio no hubiera funcionado, licenciado Ralón. Es un ejemplo. Ahí sí que son opiniones de momentos complicados. Sin duda alguna, la manera como hoy está regulado no es la correcta. Una redacción muy amplia
que da interpretaciones ambiguas de si aplica a todos los delitos o solo al ejercicio del cargo, si se puede proseguir una investigación o no, porque es una protección al cargo, ¿no? Y detener en flagrancia si es posible. La Constitución manda a, digamos, a que los delitos flagrantes se cometen muchos, en invasiones a propiedades, en bloqueos, no se aplica ya casi la flagrancia en Guatemala. Lamentablemente tenemos problemas de aplicación de ley, de interpretación de ley, y creo que sin duda alguna, como está redactado hoy el antejuicio, no es la mejor redacción porque permite abusos, y sin duda alguna creo que es una figura que debería muy probablemente desaparecer en muchos de los niveles en donde hoy todavía hay antejuicio, ser en un círculo mucho más cerrado de quienes eventualmente puedan tener algún derecho, y regular precisamente si es para todos los delitos o solo a la función del cargo, y si las investigaciones pueden proseguir aunque la persona sigue ejerciendo el cargo, pero que no se detengan las investigaciones. Momento de pausa. Estamos haciendo todo lo posible por hacer un contacto con el diputado Alejos o con sus abogados. Hasta el momento no ha sido posible, pero le recordamos a nuestra audiencia que tenemos una etiqueta y que volvemos en un momento con más temas. La etiqueta es justicia. Ya regresamos.